En las últimas semanas hemos estado alertando a todos nuestros clientes sobre el comportamiento reciente de la inflación, ya que podría convertirse en uno de los principales factores de turbulencia para los mercados de renta variable durante los próximos meses. Actualmente, observamos señales que merecen especial atención. Por un lado, el petróleo, uno de los componentes más sensibles dentro de la estructura inflacionaria, continúa cotizando en niveles elevados, situándose por encima de los $100 por barril. Esto no solo impacta directamente en el componente energético del IPC, sino que comienza a filtrarse progresivamente hacia toda la economía. Cuando los precios energéticos permanecen elevados durante periodos prolongados, el efecto deja de ser puntual y comienza a trasladarse a toda la cadena productiva. Aumentan los costos logísticos, se encarece el transporte, suben los costos industriales, se incrementa el precio de los alimentos, se presiona al alza el costo de la generación energética y como consecuencia terminamos viendo una inflación mucho más persistente y difícil de contener. Además, el petróleo no actúa de forma aislada. Su encarecimiento suele trasladar presión hacia otros activos energéticos como el gas natural, los combustibles refinados e incluso la electricidad. Por eso, podemos ver una alta correlación del movimiento del IPC y del petróleo. Hasta acá, podríamos concluir que el repunte inflacionario actual encuentra explicación principalmente en la energía. Pero surge una pregunta mucho más importante. ¿Y si el petróleo no fuera el único factor impulsando esta nueva presión inflacionaria? ¿Y si en realidad estuviéramos entrando en una etapa previa a una desaceleración económica más profunda? Para responder esto, debemos observar el comportamiento histórico de la inflación en los periodos recesivos de Estados Unidos desde 1969. Cuando analizamos cada inicio recesivo, encontramos un patrón recurrente. La inflación suele ubicarse en niveles elevados o mostrar una aceleración significativa previa al deterioro económico. En promedio, los periodos previos a recesiones presentaron lecturas cercanas al 5,5%. Sin embargo, esto no significa que debamos esperar exactamente ese nivel para comenzar a preocuparnos. De hecho, la recesión del año 2000 comenzó con una inflación cercana al 3,7%. Esto nos deja una enseñanza fundamental. No importa únicamente el nivel absoluto de inflación, sino su trayectoria, persistencia y la reacción que genera en la política monetaria. Y acá es en donde está el verdadero punto crítico, porque la inflación no genera recesión de forma directa. Lo que genera una recesión es la respuesta de los bancos centrales frente a una inflación persistente. Cuando los precios comienzan a subir de manera sostenida, las autoridades monetarias se ven obligadas a endurecer las condiciones financieras. Suben los tipos de interés, se encarece el crédito, se reduce el consumo, se desacelera la inversión empresarial y eventualmente, si ese endurecimiento se mantiene el tiempo suficiente, la economía comienza a contraerse. En otras palabras, la inflación suele ser la chispa. El endurecimiento monetario suele ser el mecanismo que termina provocando la recesión. ¿De dónde surge entonces esta inflación? Generalmente de periodos prolongados de expansión monetaria y financiera. Cuando una economía atraviesa etapas de liquidez abundante, crédito accesible, estímulos fiscales, crecimiento salarial acelerado y facilidad de acceso al consumo, la demanda tiende a crecer con mayor rapidez que la capacidad productiva. Cuando más personas compiten por los mismos bienes y servicios, los precios suben. Es una dinámica simple pero poderosa. Y actualmente no solo observamos presión desde la energía, también estamos viendo señales importantes desde uno de los componentes más relevantes del IPC, la vivienda. El índice de nuevos alquileres, uno de los indicadores adelantados más útiles para anticipar el comportamiento futuro del componente shelter dentro del IPC, ha mostrado un cambio importante durante el último trimestre, pasando de tasas negativas cercanas al menos 2% a niveles positivos próximos al 1,26%. Esto es especialmente relevante porque el componente vivienda dentro del IPC presenta un rezago considerable. Los datos oficiales, como vemos en pantalla, reflejan contratos firmados hace meses e incluso en algunos casos años atrás, lo que convierte el indicador en una fotografía atrasada respecto a la realidad actual del mercado inmobiliario. Históricamente, los movimientos observados en nuevos contratos de alquiler suelen tardar entre 3 y 9 meses en reflejarse plenamente en el IPC. Esto nos brinda una ventaja analítica, porque nos permite anticipar presiones inflacionarias futuras antes de que aparezcan oficialmente en los datos. Y hoy, esa señal apunta hacia una reaceleración. Cuando sumamos presión energética persistente, repunte en vivienda, costos logísticos elevados,
riesgo de inflación más rígida, comenzamos a construir un escenario que merece extrema vigilancia. Nuestra perspectiva actual es clara. Creemos que, si estas dinámicas continúan intensificándose, podríamos estar entrando en una fase avanzada del ciclo económico que desemboque en una desaceleración severa o incluso en un entorno recesivo hacia finales de este año o comienzos del próximo. Y aunque para muchos una recesión representa miedo, incertidumbre y destrucción del valor, para quienes entienden los ciclos económicos también representa algo más: oportunidad. Las mayores oportunidades de construcción patrimonial suelen aparecer precisamente cuando el mercado sobrereacciona al deterioro macroeconómico. Por eso debemos mantenernos atentos. Cada dato importa, cada lectura inflacionaria importa, cada movimiento del petróleo importa, porque anticiparse al ciclo no consiste en reaccionar cuando todos ya lo ven, consiste en interpretar mientras todavía está formándose. Esta es nuestra perspectiva financiera. Esta es tu perspectiva financiera.